La noche del 15 de febrero de 1937, el eco de disparos resonaba en el valle del Jarama. Un campesino de Cuenca, con el sudor frío en su espalda y el aroma de la tierra removida a su alrededor, avanzaba entre los olivares. La luna pálida iluminaba su rostro, marcado por el temor y la determinación. En su mano, un cuchillo de monte de 35 pesetas, algo tosco pero afilado, que prometía ser su única defensa en un combate donde las bayonetas soviéticas habían fallado. Mientras se preparaba, un sentimiento de angustia se apoderaba de él. En el aire flotaba la pregunta de si ese sería su último amanecer. Algo estaba a punto de cambiar, y el campesino lo sabía. Desde el inicio del conflicto en 1936, la Guerra Civil Española había traído consigo la esperanza de un nuevo amanecer para muchos, pero también un caos de incertidumbre. Con la llegada de los instructores soviéticos se había prometido una modernización del ejército republicano, una solución mecánica que debía garantizar la victoria en combate. Sin embargo, la realidad en el frente era desalentadora. Aquella noche, mientras el campesino se movía, recordaba las numerosas cartas que había enviado pidiendo ayuda, los días de espera en la trinchera donde los sonidos de la guerra se mezclaban con el silencio de la soledad. La crisis no solo era de armas, sino de convicciones. Cada batalla traía una nueva carga emocional. La frustración de ver que las bayonetas se partían contra el hueso, que se atascaban en la madera, mientras su cuchillo, tan simple, lo había acompañado en el día a día de su vida. En los días previos a la batalla, el campesino y sus compañeros habían recibido largas charlas sobre el uso de las bayonetas, instrucciones que parecían más un dogma que una guía práctica. La promesa de una victoria rápida con las herramientas adecuadas les infundió esperanza, pero en el fuego del combate esa fe comenzó a desmoronarse. Mientras recordaba esos momentos, su mente se llenaba de imágenes de amigos caídos, de la lucha constante por un cambio que parecía distante. La noche era oscura, el aire tenso, y el campesino no podía evitar sentir que el destino estaba en sus manos, no en las bayonetas importadas. Mientras se adentraba en el silencio inquietante de la oscuridad, el campesino sentía el crujir de las hojas bajo sus pies, el latido acelerado de su corazón resonando en sus oídos. Cada sombra parecía cobrar vida, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el pánico que lo envolvía. Sabía que la batalla no solo era física, era una lucha por sus creencias, su hogar y su futuro. En su mente, las imágenes de su familia, de su campo, de lo que estaba defendiendo, se entrelazaban con la realidad del combate inminente. A medida que la tensión crecía, el campesino recordó las palabras de un viejo amigo. La vida se mide por la valentía, no por las armas. Esa frase resonaba en su interior como un mantra, una guía en medio del caos. Sin embargo, la incertidumbre lo abrazaba con una fuerza helada. ¿Sería suficiente un cuchillo para enfrentar a un enemigo armado hasta los dientes? En su corazón, la esperanza luchaba contra el miedo, mientras la razón le susurraba que debía ser valiente, que su vida y la de sus seres queridos dependían de su decisión aquella noche. A cada paso, sentía que la sombra de la muerte acechaba, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. No se rendiría, no sería un número más en las estadísticas de la guerra. Mientras avanzaba, su cuchillo brillaba bajo la luz de la luna, y con cada respiración se preparaba para lo inevitable, consciente de que la lucha por la libertad y la vida iba a ser más intensa de lo que jamás había imaginado. Desde el inicio del conflicto en 1936, el campesino había visto cómo la vida cotidiana se transformaba en un campo de batalla. Meses antes de esa noche fatídica, había sido un hombre de paz, dedicado a labrar la tierra y cuidar de su familia.
Sin embargo, la llegada de la guerra trajo consigo una desestabilización que alteró para siempre su existencia. Durante los primeros días de la contienda, él había sentido una mezcla de miedo y esperanza. La idea de luchar por un futuro mejor, de lograr una España más justa, lo había impulsado a unirse a las milicias, pero esa esperanza pronto se vio eclipsada por la dura realidad del frente. Desde el inicio de 1937, las condiciones en el campo de batalla se habían vuelto cada vez más críticas. La promesa de los instructores soviéticos había generado expectativas, pero la falta de recursos y la desorganización del ejército republicano se hacían evidentes en cada enfrentamiento. El campesino recordaba haber recibido cartas de sus amigos, hombres que, como él, luchaban en distintas partes del país, compartiendo anhelos y temores. Las veladas en la trinchera, donde las risas se mezclaban con la incertidumbre, parecían un sueño lejano ahora. La soledad y la desesperación habían empezado a enraizarse en su corazón. Durante esas semanas previas a la batalla, el campesino se enfrentó a múltiples crisis. La desconfianza comenzó a hacer mella en los hombres que al principio se miraban con camaradería. Las charlas sobre el uso de las bayonetas se convertían en discusiones acaloradas, con cada uno defendiendo su punto de vista, pero sin llegar a un consenso. A menudo se preguntaba si sus esfuerzos eran en vano. Las promesas de un cambio revolucionario chocaban con la dura realidad de una guerra que no parecía tener fin. Las noches se hacían más largas y las esperanzas más escasas. En la trinchera, con el sonido del fuego cruzado resonando en sus oídos, el campesino escribía cartas a su familia, palabras de aliento y amor, aunque su corazón estaba plagado de dudas. Cada carta era un intento de mantener viva la conexión con su hogar, una forma de recordar por qué estaba allí. En una de esas misivas escribió: «La libertad se gana con sacrificio. Prometo que volveré a verte». Pero en el fondo sabía que la guerra no perdonaría a nadie. El campesino también reflexionaba sobre las enseñanzas de los instructores soviéticos. Aunque muchos de ellos traían consigo la experiencia de otras guerras, la adaptación a la realidad española resultaba complicada. La fe depositada en las bayonetas y en las tácticas modernas comenzó a desvanecerse con cada enfrentamiento fallido. Mientras tantos hombres caían en combate, se preguntaba si el verdadero valor residía en el combate cuerpo a cuerpo, en la lucha con lo que uno tenía a mano, en lugar de depender de equipos sofisticados. Y así, mientras la noche del 15 de febrero se acercaba, el campesino se encontró rodeado de su grupo de milicianos, con sus rostros marcados por el cansancio y la incertidumbre. Habían compartido risas y lágrimas, pero la presión de la inminente batalla comenzaba a desbordar la camaradería. Las miradas de sus compañeros reflejaban el mismo miedo que él sentía, y la pregunta permanecía en el aire: ¿sobrevivirían a la noche? Con cada disparo que resonaba en el horizonte, el campesino se preparaba para lo inevitable. Sabía que la lucha no sería solo por la victoria, sino por la supervivencia misma. En su interior, la angustia se entremezclaba con la determinación, mientras una nueva realidad se perfilaba ante él. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, lo había llevado a este momento, y aunque el futuro era incierto, él estaba decidido a seguir adelante, a luchar por su vida y la de aquellos que había llegado a considerar familia. La guerra podía llevarse muchas cosas, pero no su espíritu. El viento soplaba con furia, llevando consigo el eco distante de los disparos. La noche del 15 de febrero de 1937 se convirtió en un escenario de caos, donde la oscuridad se iluminaba brevemente por destellos de fuego y el silbido de las balas atravesando el aire. El campesino, con su cuchillo afilado en mano,
Se encontraba en medio de una contienda feroz, su corazón latiendo al ritmo frenético de la batalla. A su alrededor, los hombres luchaban con fuerza y desesperación, sus rostros reflejando una mezcla de valor y terror. El sonido seco del acero chocando resonaba en el aire, entremezclado con gritos ahogados y el murmullo de hombres en pánico. El campesino se encontraba en medio del caos, sus sentidos agudizados por la adrenalina. Cada movimiento era crucial, cada decisión podía significar la vida o la muerte. Su cuchillo ligero y maniobrable le ofrecía la ventaja que las pesadas bayonetas no podían proporcionar. A cada paso que daba, esquivaba cuerpos caídos y disparos, sintiendo el frío metal del miedo apretando su pecho, pero también una brasa de determinación ardiendo en su interior. Mientras sus compañeros luchaban con el peso de su armamento, él comprendió que no necesitaba nada más que su instinto y la certeza de que la vida era lo único que realmente importaba. En medio del fragor de la batalla, un hombre a su lado cayó. Su grito desgarrador se perdió en el clamor del combate. El campesino se detuvo un instante, el horror de la pérdida atravesándolo con la fuerza de un rayo. Pero no había tiempo para el lamento. La lucha debía continuar. La supervivencia no entiende de manuales, pensó, mientras continuaba su danza mortal entre los cuerpos caídos, cada movimiento más decidido que el anterior. El olor del humo y de la sangre impregnaba el aire, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. A su alrededor, hombres gritaban instrucciones, se ordenaban y se caían, su humanidad desdibujándose en la vorágine de la guerra. En un momento de calma entre el caos, el campesino se encontró observando a su alrededor. Los rostros de sus compañeros, la mezcla de miedo y determinación en sus miradas, la desesperación que se apoderaba de ellos. La batalla no solo era una lucha física, era también un combate interno, un enfrentamiento contra el miedo, la duda y la propia fragilidad. Con cada movimiento rápido y preciso, se sentía más vivo, más en control. La luna brillaba sobre ellos, iluminando la escena dantesca de la lucha. Su cuchillo se convirtió en una extensión de su ser, una herramienta que le permitía sobrevivir en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Mientras se lanzaba hacia un nuevo enfrentamiento, sintió que la vida y la muerte danzaban en la misma línea. Un equilibrio precario que podía romperse en cualquier momento. El clímax de la batalla se sintió como un torbellino de emociones, un momento en el que todo lo que había vivido lo llevó hasta allí. Respirando hondo, el campesino se lanzó de nuevo al combate, decidido a no dejar que la muerte se interpusiera en su camino. Las bayonetas que habían prometido ser su salvación se convertían en una carga que les impedía avanzar con agilidad. Él, con su cuchillo, se movía en la penumbra, sintiendo que su instinto lo guiaba, que la experiencia previa de la vida en el campo le daba una ventaja inesperada. Mientras observaba el rostro de un compañero caído, una chispa de coraje creció dentro de él. Sabía que el futuro dependía de aquellos que sobrevivieran, que se adaptaran a la realidad cruda de la guerra. La batalla continuaba, y su determinación crecía con cada segundo que pasaba, alimentada por la necesidad de honrar a los que habían caído y la necesidad de asegurar un futuro para los que quedaban. El campesino se convirtió en un símbolo de resistencia, una figura que, a pesar del caos, encontraba su propósito en la lucha. La guerra podría llevarse muchas cosas, pero no sus convicciones. Mientras observaba el caos que lo rodeaba, el campesino comenzó a pensar en lo que realmente significaba aquel momento. No solo la lucha por la victoria, sino la lucha por la supervivencia misma. El sonido de las bayonetas quebrándose, el olor del metal y la tierra, todo se convertía en una sinfonía de brutalidad y humanidad. La esencia de la guerra era palpable a su alrededor. Cada grito, cada golpe,
y cada susurro de agonía eran un recordatorio de la fragilidad de la vida. La batalla era un espejo de su propia existencia, llena de dolor, pero también de una resistencia feroz. Las horas transcurrieron en una vorágine de movimientos rápidos y decisiones desesperadas. El campesino se dio cuenta de que lo que había aprendido en el campo, sus habilidades para sobrevivir y adaptarse, lo estaban ayudando más que cualquier instrucción militar. Mientras sus compañeros luchaban con la pesada carga de las bayonetas, él se movía ágilmente, encontrando oportunidades donde otros veían solo obstáculos. Cada vez que su cuchillo se hundía en la carne del enemigo, sentía que no solo luchaba por su vida, sino que también desafiaba la desesperanza que había intentado envolverlo. A medida que avanzaba, su mente divagaba, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Recordaba las largas noches en la trinchera, los sueños de un futuro mejor, la esperanza de que la lucha valdría la pena. Pero ahora, frente a la brutal realidad de la guerra, la esperanza se sentía distante. Sin embargo, en medio de la confusión, algo había cambiado dentro de él. La lucha ya no era solo por un ideal abstracto. Se había convertido en una cuestión personal. Cada compañero caído era un ladrillo más en el muro de su determinación. Mientras el campo de batalla se tornaba más caótico, el campesino sentía que su propio viaje estaba a punto de transformarse. El sudor empapaba su frente y su respiración se volvía más entrecortada, pero cada vez que caía un hombre a su lado, encontraba la fuerza para seguir adelante. La visión de su hogar, de su familia, lo mantenía enfocado. Sabía que si sobrevivía, regresaría a su tierra para contar su historia, para honrar a los que habían caído. En su mente una frase resonaba con fuerza: la supervivencia no entiende de manuales. De repente, un asalto enemigo lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de soldados avanzaba con la intención de tomar la posición. En ese momento, el campesino se dio cuenta de que no podía dudar. Con un movimiento rápido se lanzó hacia adelante, su cuchillo brillando a la luz de la luna mientras se enfrentaba al enemigo. La adrenalina crujía en sus venas y cada golpe era un acto de resistencia, una declaración de que no se rendiría. La batalla se tornó más intensa y el campesino se sintió como un torbellino de emociones. La rabia, el miedo y la determinación se entrelazaban en su interior mientras luchaba con una claridad que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que lo que sucediera esa noche definiría no solo su vida, sino también el futuro de aquellos que luchaban junto a él. En medio del caos, un pensamiento se aferró a su mente. Tenían que resistir. La esperanza no podía ser extinguida. No esa noche. A medida que el combate se intensificaba, el campesino comenzó a procesar lo que significaba estar en el centro de todo esto. La lucha no solo era física, sino que se extendía a su alma. Era un momento de verdad, una prueba del carácter, y sabía que debía enfrentarla con valentía. Cada golpe que daba, cada paso que daba hacia el enemigo, se convertía en un grito de guerra, una afirmación de que la vida, a pesar de la desesperación y la muerte que lo rodeaba, aún valía la pena luchar. En ese instante, comprendió que la guerra había transformado su vida y que su legado sería el coraje, la resistencia y la lucha por un futuro que merecía ser reclamado. Después de aquella noche fatídica, donde 112 hombres habían perdido la vida, el campesino se encontró rodeado de sus compañeros, algunos heridos, otros con el aliento entrecortado. Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color rosado que prometía un nuevo inicio. Sin embargo, la carga de la batalla aún pesaba en el aire,
y la camaradería que había florecido durante la lucha se mezclaba con tristeza y desesperanza. Las conversaciones, cargadas de tensión, se llevaron a cabo mientras los hombres compartían raciones de comida y atendían a los heridos. Aunque había risas nerviosas entre algunos milicianos que intentaban alivianar la atmósfera, todos eran conscientes de que nada volvería a ser igual. Cada rostro caído les recordaba la fragilidad de la vida y la lucha por un futuro incierto. En medio de la confusión, las tensiones culturales y prácticas entre los milicianos y los instructores soviéticos comenzaron a asomar. Las discusiones sobre tácticas y decisiones tomadas durante la batalla generaban un ambiente tenso. Algunos insistían en que las bayonetas eran la clave para el éxito, mientras que otros, como el campesino, defendían el enfoque más ágil y personal del cuchillo de monte. El campesino, consciente de que los desacuerdos podrían llevar a la desunión, se mantuvo firme, mostrando una pragmática determinación. Decidido a unir a su grupo, el campesino se levantó y miró a sus compañeros. Con una voz que resonaba con la experiencia de la batalla, les recordó que cada uno había luchado valientemente. No somos solo hombres armados, somos un colectivo que busca un futuro, les dijo. No dejemos que la duda nos divida. La supervivencia depende de nuestra capacidad para adaptarnos y apoyarnos mutuamente. Su discurso resonó en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Comprendieron que la lucha no era solo sobre estrategias de combate, sino también sobre mantener su humanidad en medio del caos. Aunque las diferencias podían ser un obstáculo, su verdadera fuerza residía en la unidad. Con el sol asomándose en el horizonte, una nueva perspectiva comenzó a emerger entre ellos. Recordaron a los que habían caído y cómo sus sacrificios no podían ser en vano. El campesino se sintió más fuerte que nunca. La batalla había dejado una lección clara. La supervivencia no se basaba solo en la fuerza física, sino en la voluntad de seguir adelante, juntos. Así, mientras el día se desplegaba, los hombres se agruparon listos para enfrentar el siguiente desafío. Su camino no sería fácil, pero cada uno llevaba la promesa de luchar, no solo por sí mismos, sino por todos los que habían perdido. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero también había forjado un sentido de comunidad y propósito que nada podía destruir. Con la esperanza renovada, el campesino miró hacia el horizonte, sintiendo que a pesar de la adversidad, había un futuro por el cual valía la pena luchar. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, lavando con su luz dorada el campo de batalla, el campesino y sus compañeros se preparaban para enfrentar una nueva realidad. Sin embargo, a pesar de la esperanza renovada, las tensiones comenzaron a surgir. La convivencia entre los milicianos y los instructores soviéticos estaba cargada de malentendidos y diferencias culturales. Algunos hombres, firmemente convencidos de las enseñanzas de sus superiores, defendían la necesidad de seguir al pie de la letra las estrategias aprendidas. Otros, como el campesino, cuestionaban la eficacia de tácticas que no se ajustaban a la cruda realidad del combate en el terreno. Diálogos acalorados llenaban el aire. Un grupo de milicianos discutía sobre la utilidad de las bayonetas en comparación con el cuchillo de monte. No podemos seguir usando lo que no funciona, decía uno. Las bayonetas son la forma convencional de luchar, replicaba otro, aferrándose a la tradición militar. El campesino, aunque sabía que el debate era necesario, sentía que la tensión podía volverse peligrosa. La guerra no solo los había enfrentado al enemigo, también comenzaba a dividirlos entre ellos. Mientras tanto, los costos de la guerra se hacían evidentes. La escasez de suministros se sentía en cada rincón del campamento. La falta de comida y medicinas generaba frustración y descontento. El campesino observaba cómo sus compañeros,
exhaustos y desmotivados, comenzaban a perder la fe. La dura realidad de la lucha diaria pesaba sobre sus hombros, y aunque la camaradería se mantenía, los rostros de sus amigos reflejaban la incertidumbre. El campesino decidió que era el momento de actuar. Se reunió con un grupo de hombres y comenzó a planear cómo podrían mejorar la situación. «Necesitamos trabajar juntos, buscar soluciones en lugar de conflictos», les dijo. Propuso organizar patrullas para conseguir suministros de las aldeas cercanas, incluso si eso significaba arriesgarse a enfrentarse a fuerzas enemigas. No podemos permitir que la falta de recursos nos venza. Si somos inteligentes y estratégicos, podemos hacer mucho con lo poco que tenemos. La motivación en su voz resonó entre sus compañeros. Empezaron a compartir ideas, a discutir cómo podrían aprovechar al máximo lo que ya tenían. Una vez más, el campesino encontró la fuerza de la unidad en medio de la adversidad. Aunque algunos hombres seguían escépticos, la mayoría se unió a su causa. Esa tarde, comenzaron a trazar un plan que involucraba a todos, sin importar sus diferencias. Sin embargo, la sombra de la desconfianza seguía acechando. Aquella noche, mientras algunos hombres hacían guardia, otros hablaban en susurros sobre las decisiones del campesino. ¿Confiamos realmente en él?, se preguntaban. La incertidumbre estaba presente y el campesino lo sabía. Pero en su corazón, sabía que la única forma de avanzar era enfrentar esos temores con coraje y determinación. Fue entonces cuando decidió hablar de nuevo con su grupo. Se reunió con ellos y con la sinceridad que lo caracterizaba, les habló de sus dudas y sus miedos. «No tengo todas las respuestas, pero creo en nosotros y en lo que podemos lograr juntos», les dijo. «Esta guerra no solo se ganará en el campo de batalla, se ganará en la fuerza de nuestra comunidad, en nuestra voluntad de apoyarnos unos a otros». El campesino, con su sinceridad y determinación, comenzó a desmantelar la desconfianza que había crecido entre ellos. Con cada palabra, un nuevo sentido de propósito renació en sus corazones. Aunque la guerra continuaba y los desafíos eran inmensos, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, unidos en su lucha por la supervivencia y la libertad. Así, con la determinación renovada, se prepararon para el próximo capítulo de su batalla, conscientes de que la verdadera fuerza reside en la unidad y en la perseverancia ante la adversidad. Con el nuevo amanecer, el campesino y sus compañeros se sintieron revitalizados. La batalla había dejado cicatrices, pero también había forjado un fuerte sentido de unidad. Mientras se preparaban para el día, el campesino reflexionó sobre lo que había pasado. Aquella noche fatídica no solo había sido una prueba de su resistencia, sino también un catalizador para la transformación de su grupo. Habían aprendido a ver más allá de las diferencias y a enfocarse en lo que realmente importaba, su supervivencia y el objetivo común de luchar por un futuro mejor. Los días pasaron, y la organización de patrullas para buscar suministros se convirtió en una realidad. El campesino lideró a un grupo de hombres hacia las aldeas cercanas, uniendo fuerzas con aquellos que al principio dudaban de su liderazgo. En el camino enfrentaron obstáculos, desde la escasez de comida hasta la amenaza de emboscadas enemigas, pero la determinación del campesino mantenía la moral alta. Cada pequeño éxito, cada ración de comida recuperada reforzaba su espíritu de lucha. En una de sus expediciones, se encontraron con una aldea que había sido devastada por el conflicto. Las casas estaban en ruinas y el aire estaba impregnado de tristeza.
Sin embargo, los aldeanos que quedaban se unieron a ellos, compartiendo historias de cómo habían resistido a pesar de la adversidad. La conexión con estos nuevos aliados reavivó el sentido de propósito del campesino y su grupo. Comprendieron que su lucha no era solo por ellos, sino por todos aquellos que también sufrían a causa de la guerra. Mientras se acercaban al campamento tras una exitosa misión de suministro, el campesino reflexionó sobre las vidas que habían tocado. Aquello no era solo una guerra de hombres armados, era una lucha colectiva por la dignidad, la libertad y la humanidad. Las historias de los aldeanos se convirtieron en un recordatorio constante de por qué estaban allí. Sin embargo, la sombra de la guerra siempre acechaba. A su regreso, descubrieron que un grupo rival había atacado el campamento, causando caos y desconfianza entre los milicianos. El campesino sintió que el trabajo realizado para fortalecer la unidad se veía amenazado. Algunos hombres comenzaron a culparse mutuamente, y el clima de camaradería que habían cultivado se tornó tenso. El campesino reunió a su grupo una vez más. Con la sinceridad que lo caracterizaba, habló sobre la importancia de mantenerse unidos en tiempos de crisis. La guerra no nos da tregua, pero lo que hemos construido juntos es más fuerte que cualquier ataque. No permitamos que el miedo nos divida. Recordemos por qué luchamos y por quiénes luchamos, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos hombres, recordándoles que su verdadero enemigo no eran solo las fuerzas rivales, sino también la desconfianza y el desánimo. Con un renovado sentido de propósito, se comprometieron a fortalecer la defensa del campamento y a trabajar en equipo para garantizar la seguridad de todos. A medida que se preparaban para el próximo enfrentamiento, el campesino se sintió más firme en su convicción. Sabía que la guerra era impredecible y que enfrentarían desafíos imprevistos, pero también sabía que tenían algo invaluable, la voluntad de luchar juntos, un lazo forjado en la batalla y en la lucha compartida por un futuro mejor. Con el horizonte despejado frente a ellos, el campesino miró a sus compañeros. Juntos estaban listos para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La guerra les había enseñado lecciones duras, pero también les había mostrado la fuerza de la unidad y la importancia de la esperanza. Mientras el sol se ponía, sabían que su lucha apenas comenzaba, pero estaban decididos a seguir adelante, luchando no solo por la victoria, sino por la vida misma.